Hola, vamos a continuar con el siguiente orden, que serían los ortópteros. Ortóptera significa alas rectas, ortorrecto, tera es ala recta, es lo que significa su nombre como tal. Este orden es bastante conspicuo, como ya les había comentado anteriormente. No es megadiverso, pero sí es muy reconocido por la mayoría de las personas. Prácticamente nosotros decimos chapulín, langosta, cara de niño, manga, grillo topo, saltamonte, grillo, entre muchísimos otros, y la gente va a saber a qué nos estamos refiriendo. Probablemente no nos puedan decir que es un ortóptero como tal, pero en su mente ya tienen las características de estos organismos. Además, y que quede en claro, hay algunos de ellos, por ejemplo, los cara de niño, que les mencionan o les conocen como organismos venenosos que atacan o hacen daño a las personas y no es cierto, es totalmente erróneo, no tienen veneno, no tienen nada, tienen una morfología muy peculiar que para muchas personas no es agradable, pero no pasa de eso. En las patas delanteras pueden tener una gran cantidad de espinas, con lo cual si los queremos agarrar, nos pueden causar unas lesiones o una incomodidad en las manos cada vez que los agarramos. De ahí en fuera, no pasa nada con estos organismos. De hecho, otros organismos dentro de los ortópteros, como los acrídidos o, o los tetigónidos, los agarramos y nos van a dejar una sustancia de color pegajosa o de un olor bastante desagradable en las manos, que también se quita con un poco de agua y jabón, pero no es como en el caso de los grillotopos. Los grillotopos no causan ningún daño, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno, como ya hemos comenzado con esto, es un orden que tiene muchísimos nombres y es muy común. Además, tienen diferentes formas de vida. Los encontramos solitarios, excavadores, forman grandes enjambres, cambian de coloración al ser gregarios o al ser solitarios. Entonces, tenemos una gran morfología dentro de estos, aunque tenemos caracteres muy particulares y bien definidos. Los podemos encontrar en todo el planeta. En los polos es prácticamente no los vemos, pero es por las condiciones ambientales, atmosféricas, más que por otro tipo de cosas. Pero en los bosques templados hasta en los trópicos los vamos a encontrar, siendo como en la mayoría de los organismos, en los trópicos donde vamos a encontrar la mayor diversidad de ellos. Existen alrededor de unas 25,000 especies. Esto fue hace unos casi 10 años donde se hizo este conteo de especies, de las cuales 1,000 se encuentran en México y de estas, la gran mayoría de las especies mexicanas son desconocidas porque no hay especialistas taxónomos que los trabajen. En la Facultad de Ciencias se encuentra el doctor Zenón junto con su técnico Iván, se me olvidó su apellido, pero ellos dos se encuentran, forman parte del grupo de ecología en la Facultad de Ciencias y son los que trabajan más con estos organismos, pero no son taxónomos, saben mucho de ellos, sí, conocen muchísimas especies también, pero no son taxónomos. Entonces, no hay taxónomos de este grupo en el país, a pesar, como ya les comenté, de que tenemos una gran abundancia de ellos. Y su primer registro o el registro más antiguo de este grupo pertenece al pérmico inferior. Si vemos las imágenes, tenemos algunas características muy particulares de ellos. Principalmente en la imagen superior podemos ver señalado con amarillo, de un color amarillo, el pronoto. Si se fijan, es más ancho en comparación al meso y metanoto. Este es un carácter esencial de ellos. El segundo, el fémur 3 es muy largo y ensanchado y está acondicionado para saltar. Incluso en estas formas eoedáficas o de excavadoras, por ejemplo, grillotálpide o estenopelmátide, que serían los grillotopo, incluso esos organismos, el tercer par de patas también se modifica. No en extremo como en acrídide o tetigónide, pero sí se modifica en este aspecto. Su ciclo de vida es relativamente sencillo. Hay una forma para llamar a la hembra, para comenzar la cópula, van a tener sus ninfas,
Muchas especies, o la mayoría de ellas, van a hacer una ovoposición en el sustrato y para ello necesitan de unas valvas muy particulares que las vamos a comentar más adelante. Bueno, estos organismos pueden presentar diferentes tamaños, tamaños que van desde los 5 hasta los 155 milímetros de largo. Son parometábolos y en su mayoría son hipognatos, es decir, y como se ve en la imagen superior, la mandíbula hace un ángulo de 90 grados con respecto al cuerpo, aunque también podemos encontrar organismos prognatos y opistognatos, pero su mayoría son hipognatos, como en la imagen que podemos ver. El aparato bucal de estos organismos es masticador, como lo podemos ver en la imagen inferior, cómo se ven las mandíbulas masticadoras. Incluso en este ortóptero que está en la imagen inferior derecha, lo podemos reconocer y ver este tipo de mandíbulas muy, muy particulares que van a presentar. Las antenas son filiformes en su mayoría. Existen algunos otros tipos de antenas. Veamos otra vez la imagen del inferior derecha, que estas antenas no son filiformes, tienen otro nombre que no lo manejo yo, pero ahí lo van a encontrar. También podemos encontrar otro tipo de antenas como pueden ser ensiformes, clavadas, cerradas y pectinadas. Van a presentar un par de ojos compuestos bien desarrollados. Son grandes, no se tocan en la línea media, pero son bastante conocibles, reconocibles y se pueden distinguir fácilmente. Van a presentar 3 ocelos, generalmente en individuos con alas desarrolladas. En aquellos que son ápteros no se van a presentar generalmente. La cabeza es poco móvil. Esto se debe a que el pronoto se extiende tanto hacia la parte posterior y hacia la parte interior. Cuando se extiende en la parte interior, va a formar como un canal que va a impedir que el ortóptero pueda mover la cabeza libremente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una disminución en el movimiento y prácticamente se tiene que mover todo el organismo para poderse mover. Si vemos las imágenes, en el acrídide del lado superior derecho podemos ver este pronoto como está señalado con que se ve muy, muy amplio. Podemos encontrar otras morfologías como la imagen inferior y la izquierda que tiene esta, em, esta morfología muy peculiar que parece una hoja en descomposición. El pronoto es grande, cubre lateralmente las pleuras y posteriormente el mesonoto. Como se ve en la imagen superior derecha, aquí lo podemos distinguir muy bien. Y esta es la estructura como un canal que les mencionaba, como un túnel, que impide que la cabeza se mueva libremente y por ello el organismo se mueve completamente. El meso y el metanoto están fusionados y están menos desarrollados en comparación al pronoto. Van a presentar 2 pares de alas. El segundo es membranoso con una forma de abanico, así como se puede ver en la imagen inferior izquierda y en la superior derecha. Además, las alas 1 van a presentar unas características que se denominan terminas. El carácter termina, como en algún momento les comenté, no tiene una definición muy clara. La mejor forma es agarrar los organismos vivos y sentir esa sensación. Una sensación entre ceroso, corrugado, etcétera. Es una descripción bastante difícil que lo mejor es tocar a los organismos en vivo. Obviamente no estoy diciendo que los agarren, los aplacen y los asesinen. No, simplemente tóquenlos, siéntanlos para que sean o tengan una idea de cómo sería una termina. Es algo bien importante, no solamente en los ortópteros, sino es en todos los grupos que dentro de cada orden va a haber un desarrollo diferente de las alas. Lo mencionamos aquí, ya que los ortópteros son como el grupo por el cual se dan las descripciones de los insectos.
Es el modelo, el grupo modelo de todos ellos. Y aquí es donde mejor podemos ver el desarrollo de estas alas. Ok, vamos a tener dos alas 1 y alas 2. Cuando las dos son funcionales, se reconocen como macropterismo. Las dos son funcionales, con la segunda pueden volar, la segunda puede cubrir a las primeras. O las dos sirven para el vuelo, por ejemplo, en las mariposas, en los himenópteros, etcétera. En los hemípteros también funciona igual. Les vuelvo a repetir, es en todos los grupos, pero lo estamos viendo en ortópteros. Si el primer par de alas se acorta, pero aún se toca dorsalmente, y el segundo par de alas desaparece o se reduce, se conocen como organismos braquípteros, es decir, las alas están cortas, se comienzan a acortar. Obviamente, estos desarrollos son cuando se encuentran en las formas adultas, no en las ninfas. En las ninfas son los botones alares, cómo van creciendo y se van expresando. Aquí no, aquí son adultos y ya se expresan de tal forma. La tercera definición o la tercera forma de cómo lo podemos reconocer es cuando el primer par de alas sigue reduciéndose y ya no se tocan dorsalmente. Las alas están totalmente separadas. Las alas 2 ya no existen. Ahora sí, no existen, pero la diferencia es en las alas 1. Las alas 1 ya no se tocan. Eso se llama como micropterismo. La cuarta categoría sería el subapterismo, donde las tecminas son extremadamente pequeñas, ya no tienen ni forma de una ala. Literalmente parece una escama de un pez que tienen una característica como una U con unas ondanadas, prácticamente así se asemejan. Eso sería el subapterismo. Y el apterismo es cuando las alas 1 y 2 no se muestran, no se expresan. Estamos viendo en la imagen de arriba, en la imagen superior, un grillotálpide con alas micrópteras. En la imagen inferior izquierda y en la derecha podemos encontrar dos formas ápteras. El de la derecha es un grillotálpide, perdón, un estenopelmátide, que serían los cara de niño, estenopelmátide. Ok, las patas 1 y 2 son caminadoras. La pata 3 es saltadora. ¿Qué artejo se modifica? El fémur y la tibia se alargan. Estos son los dos artejos que se modifican para dar esta forma y estructuras. La tibia 1 en encífera, ¿qué es lo que ocurre? Va a presentar órganos timpánicos. Estas estructuras que les denominan oídos, que no son oídos, son órganos timpánicos donde la cutícula se adelgaza y pueden sentir las vibraciones ambientales. En celífera, el fémur 3 en la parte interna va a presentar estructuras de estridulación. Que queden claro. Encífera y celífera es el nombre de los dos subórdenes dentro de Orthoptera, que vamos a dar sus definiciones más adelante, pero desde aquí ya están apareciendo estos nombres. Segundo, estridulación hace referencia al sonido que hacen los organismos para diferentes cosas, para aparearse, para defenderse, para llamar la atención de algún depredador, etc. Lo que nosotros le conocemos o escuchamos como cantos, realmente la palabra sería estridulación. Ahora bien, en los grillotálpide, y también se puede observar en el estenopelmátide, las patas 1 son excavadoras, las tibias se ensanchan y salen unas estructuras que se denominan dientes. La pata 2 es marchadora. La 3 tiene esta morfología saltadora, pero no funciona para tal, ya que escarban y se meten en diferentes galerías bajo suelo. Entonces podemos ver cómo las patas también se pueden modificar dependiendo su hábitat y qué artejos son los que se están moviendo. Además, estas patas pueden presentar estructuras de estridulación o pueden presentar órganos timpánicos. Cada una va a tener sus propias características bien definidas. El abdomen de los organismos va a presentar 10 segmentos. En celífera
van a presentar un órgano timpánico en el segmento 1 del abdomen. El terguito 1 se fusiona con el metatórax. Aquí sí es en los dos subórdenes. En el orden en general, el terguito 1 se fusiona con el metatórax. Va a existir o se va a observar una placa subgenital en los machos y va a presentar un par de estilos. Los estilos ya los vieron con Mayra y los grupos basales, que simplemente son un par de estructuras que se denominan o se piensa que son reminiscencias de patas. Son las estructuras alargadas que tienen un movimiento independiente. Anteriormente se pensaba o se puede decir que eran apéndices locomotores que perdieron su funcionalidad a través de los diferentes procesos evolutivos. La estructura para ovopositar va a estar formada por 3 valvas, las 2 laterales y una central. Las laterales sirven para bajar y abrir el sustrato. Así como se ve en la imagen central, podemos ver perfectamente esta valva. Esta valva que baja, se mete en el sustrato y se abre. Y en el centro existe una tercera valva que funciona como una resbaladilla, emulando con algo muy conocido, donde van a depositar o van a caer los huevecillos o una ooteca. Depende de la estrategia que tengan estos organismos. En algunas especies, este ovopositor es conspicuo, es decir, es muy evidente. Por ejemplo, en la imagen inferior, que podemos ver esta hembra con ese ovopositor extremadamente largo o muy largo, y otros organismos como en la parte central, donde ya es muy reducido. Van a presentar un par de cercos al final de los 10 segmentos. Pueden ser cortos y multiarticulados o con múltiples artejos. Los adultos van a presentar órganos productores de sonido y estructuras auditivas. Si vemos en la imagen, tenemos encífera y celífera. Ya habíamos platicado sobre estas características, que son 2 subórdenes con apomorfías bien señaladas. En el caso de encífera, la estructura timpánica se encuentra en la pata 1, en la tibia. Esta estructura que alcanzan y se distingue muy bien, eso nos señala que es un encífera. Los celífera, en el abdomen 1, es donde se ve este adelgazamiento de la cutícula, y este sería el órgano timpánico, en celífera y en encífera. Características generales de los ortópteros que ya hemos estado platicando son hexápodos, cabeza, tórax y abdomen, que serían los tagmas. Van a presentar espiráculos a lo largo del abdomen, desde el segmento 1 hasta el octavo. 8, 9 y 10 serían la parte del sistema genital. Un par de ojos conspicuos, grandes, antenas bien desarrolladas, más largas que el cuerpo o más cortas que el cuerpo. Que esto es bien importante y lo vamos a mencionar un poco más adelante. La estructura de la cabeza, donde se observa perfectamente la cabeza, el palpo maxilar, el labro, el palpo labial, la mandíbula. Los ocelos, que también los podemos ver muy claramente en la mayoría de los organismos, siempre y cuando se presenten. Si no se presentan, prácticamente imposible que los podamos observar. Y estas serían las características generales de los ortópteros. Ahora, ¿qué es la estridulación? Ya habíamos platicado que la estridulación son esos sonidos que van a realizar los organismos. Si ustedes mueven sus manos, van a formar un sonido. Obviamente nosotros podemos cantar porque tenemos un par de cuerdas bucales con los que podemos hacer sonidos. Podemos poner sonidos gracias a ella y sacar palabras, o podemos hacerlas vibrar antes de que salga el sonido, formando otro tipo u otras intensidades del mismo. En el caso de los ortópteros o de otros organismos que no sean craneados, van a tener otras estrategias para realizar estos sonidos. Estos sonidos no son cantos, son estridulaciones. También nosotros podemos estridular o mover las manos al chasquear los dedos. Entonces, para que tengan una idea de qué es la forma de comunicarse dentro de muchos hexápodos. En este caso, los ortópteros. Bueno, las partes que hacen y que logran la estridulación se encuentran en las alas y en las patas. Es decir, se pueden formar espinas, se pueden formar sedas largas, más fuertes,
pueden tener ondulaciones, etcétera. Y vamos a tener diferentes formas de cómo se van a mover o tocar estas estructuras para realizar o sacar estos sonidos. Tenemos la tibia y el elitro, o tibio elitrodial, donde las espinas de la tibia posterior con las venas de las tegminas. Y esto van a ser el sonido. Elitro, es decir, entre ambas tegminas se mueven y van a tener estos sonidos. Fémur, abdomen, es decir, el fémur 3 fricciona las pleuras sobre el abdomen, sobre los segmentos del abdomen 1 y 2. Y esos son los sonidos que vamos a escuchar. Existen otras estrategias y otras formas de modular y extender el sonido. El estridular son sonidos de reflejo o sonidos psíquicos, entre comillas. En los de reflejo, se menciona que se emiten como respuesta hacia un estímulo exterior, es decir, son sonidos de reconocimiento entre parejas o entre pares, sonidos territoriales, este es mi terreno y no te vas a acercar, o se acerca alguien y comienza a sonar para decir yo estoy presente. Sonidos de rivalidad, cuando el recurso es la hembra, ya hay que buscarla. Entonces también no es necesario o no forzosamente se debe de golpear al contrincante. Con puros sonidos los podemos ahuyentar. Los sonidos psíquicos se emiten como una respuesta hacia un estímulo interno, es decir, son sonidos de partida. Ya te vas de la zona, ya terminaste de aparearte, ya terminaste de alimentarte, ya un sobrealimento, hago un tipo de sonido para que puedas acercarte. Sonidos sexuales, junto con los de rivalidad, es para poderse aparear. Sonidos de llamada, muy parecidos a los de reconocimiento, para decirle a tus pares que estás llegando a la zona. Sonidos de cortejo, muy importantes para poder dejar la adecuación. Ya en la imagen podemos, o más bien pueden ustedes observar cómo es el movimiento de estas estructuras, cómo se mueven y también la longitud, la velocidad y la forma en que se hace es necesario y es importante para definir los sonidos. Lo que yo les mencioné en nosotros los mamíferos o nosotros como personas que podemos vibrar el sonido antes de que pase por las cuerdas vocales y sacar una tonalidad muy diferente, ellos lo pueden realizar también bajo estas estrategias. Ok. Antes de meternos con el salto, vamos a quedarnos un poquito otra vez con la estridulación. Se ha observado muchos organismos de las selvas principalmente, donde los machos o la parte que estridula arranca las hojas o la misma hoja la comienza a morder, la muerde y la dobla formando un cono. Estos conos sirven como una bocina para que se amplíe el sonido. Lo hacen, lo cubren, forman el cono, quedan por detrás del cono y comienzan a estridular y el sonido se extiende de una forma más eficiente. En el caso de los organismos euedáficos, por ejemplo, Grillotalpide o Stenopelmatide, estos forman galerías y una de las galerías tiene una forma cónica con la cual los organismos en la parte interior comienzan a estridular. Estos, por la posición y la forma de la galería, lo pueden realizar también bajo estas formas que les acabo de mencionar, élitros, tegminas, etcétera, o le van a pegar al sustrato con el abdomen. La velocidad con que peguen es el sonido que va a salir. En muchísimas ocasiones cuando salimos al campo y estamos haciendo colectas de noche, se alcanzan a escuchar estas vibraciones. También, y que queden claro, la estridulación en los insectos puede tener longitudes de onda muy amplias que nosotros no podemos escuchar, o con frecuencias tan cercanas que tampoco las podemos escuchar, pero ellos sí a través de estas estructuras auditivas. Ahora sí, el tercer par de patas que sirve para saltar por esta por esa modificación del fémur y de la tibia, tienen características bien peculiares. Sirven para huir de un peligro potencial, es decir, están los organismos y si siente que llega un biólogo a tratarlos de colectar, comienzan a saltar. Incluso
saltan, extienden sus alas y comienzan a dispersarse de una forma más amplia o se alejan de nosotros de una forma más amplia y eficiente. Entonces es muy importante el salto para estos organismos, para estos dos puntos, escapar, comenzar a volar o dispersarse. También funcionan como una defensa. Ya les platiqué que no forzosamente se deben de pelear para buscar pareja, pero si la riña por el recurso es muy fuerte, entonces en lugar de estridular y tener un sonido muy en particular, se acerca al rival y literalmente comienzan a darse de patadas. Obviamente tienen estructuras muy fuertes, muy grandes, que supongo que han de causar algún daño o simplemente le han de decir al rival que se aleje. Entonces golpean y atacan a los rivales o a sus posibles depredadores, que es una forma muy, muy eficiente para ellos para poder defenderse. Incluso si ustedes llegan a agarrar un ortóptero, lo primero que hacen es sacar expulsar ciertas sustancias de sus glándulas que se encuentran en el metatórax o en el fémur 1. Recuerden que en algún momento les platiqué, cuando hablamos del sistema respiratorio, que los estigmas del segmento 1 o del metatórax no son funcionales, pero tienen estas glándulas que son defensivas en muchísimos ortópteros. Y ustedes los agarran y lo primero que sacan van a sacar estos colores u olores y lo segundo que van a hacer va a comenzar a moverse y a patear. Si nosotros tenemos cuidado y vemos estas características cuando agarramos los ortópteros, es muy fácil distinguirlos. La estridulación, regresando otra vez un poco con el tema anterior, normalmente la van a realizar los machos y es para atraer pareja. En ocasiones hay una comunicación entre los machos y las hembras. Obviamente también se refiere a una territorialidad y son de alarma y agresión. Incluso cuando ustedes están en el campo, de repente escuchan alguna estridulación, se acercan al sonido, se callan y comienza otra estridulación y van a buscar de la otra. Es una forma muy eficiente dentro de estos grupos que hacen estridulaciones muy amplias uh, para atraer al depredador, al potencial predador en diferentes puntos y así ellos puedan salvarse o puedan tener más tiempo de vida en el ambiente. Bueno, por el momento lo dejamos aquí. Nos faltan otras dos sesiones de ortóptera. La tercera vamos a hablar sobre géneros muy en particular. La segunda parte vamos a terminar de hablar de estas características ecológicas, además de hablar de los dos subórdenes que existen. Bueno, me despido. Nos vemos luego. Chao.